Ok, buenas. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Vamos a iniciar entonces esta sesión que es sobre elementos de control automáticos, que es bastante útil para las técnicas de identificación de peligro. Conocer algunos elementos básicos nos ayuda mucho después a entender el cómo aplicar las metodologías. Entonces, primero una introducción breve respecto a lo que es lo básico de control automático, aplicaciones, función de transferencia, lazos de control y el taller de hoy para la asignatura. Ahí no sé si se logra ver, pero lo que uno podría observar es que hay un estanque que está teniendo un derrame de crudo, no sé si alcanza a visualizar, que se está derramando crudo de petróleo, por ejemplo. O aceite crudo, puede ser, cualquiera de los dos. Aceite crudo, pensemos. Entonces, una planta esta de refinación de aceite, y en los estanques previos a la refinación se pone en espera el aceite crudo que se quiere refinar, y por alguna situación de falta de control, finalmente se produce un derrame. Entonces, aquí tenemos dos dispositivos que en lo que corresponde a los dibujos que uno realiza para hacer el bosquejo de diagramas, estos son bosquejos esquemáticos, esto siempre va a representar una bomba, o sea, este también es otra bomba. Por este lado tiene la succión y por aquí tiene la descarga, o al revés, podría ser descarga y está la succión, perdón, y sale la descarga. Lo mismo acá, esto puede ser succión, descarga, o bien descarga, succión. Depende de lo que esté haciendo la bomba. En este caso que estamos presentando, vamos a simular de que se está inyectando crudo a este estanque, y por este otro lado se descarga, no se descarga por la misma, son entradas distintas. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo? Podría ocurrir que estoy llenando el recipiente, estoy llenando el estanque, y no tengo un elemento que me indique que me estoy sobrepasando y puedo provocar un derrame porque se me quedó abierta esta válvula y no ejercí un buen control sobre el nivel de estanque. Entonces la pregunta es, ¿qué se le ocurre a usted, que es el único que está presente y no puedo preguntarle a nadie más, para evitar que se produzca un derrame de aceite crudo? ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Está ahí o no? Sí, profe. Ya. ¿Qué se le ocurre hacer? Que haya algún sistema de alarma o ¿Ya? cuando llegue algún nivel o que sobrepase los niveles, ¿Alarma? ¿Dónde pongo la alarma? ¿Dónde se pone la alarma? podría ser en el estanque, Aquí en el ya estanque, sobrepasando, claro, ¿cierto? sobrepasando un nivel Ya, que empiece a funcionar lo que es la alarma. eso podría ser como su propuesta, ¿sí o no? O sea, pongo un indicador de nivel, eso significa IL, indicador de nivel. En realidad debería decir LA, Level Indicator, indicador de nivel, y lo conecto a una alarma, que es la propuesta suya. Entonces, fijo o seteo, lo seteo en cierta altura del líquido y que no sobrepase esa altura del líquido, o sea, la va a sobrepasar, pero voy a tener una alarma para que ponga en alerta al operador para que pueda actuar sobre la bomba de descarga o deteniendo la bomba de carga, cualquiera de las dos acciones que pueda desarrollar. Entonces, acogido lo que usted dice, pues, o sea, sería bueno entonces incorporar un indicador de nivel, primero para medir el nivel, setear el nivel que no sobrepase este nivel. Esto lo dejamos como cierta holgura de seguridad, porque si el operador por alguna razón no alcanza a llegar, no importa que siga subiendo porque tengo cierta holgura, ¿sí? Entonces pongo la alarma de
de nivel alto, no ahí, sino que un poquito más abajo, ¿sí? Ese es como el sentido. Y esto nos va a permitir tener un control bastante bueno, pero no robusto, de evitar el derrame. Por aquí se plantea otra situación que no la hemos visto, que tiene que ver con que la bomba empieza a trabajar a vacío, porque aquí estamos con una bomba que está siempre cargando, y como la carga está asegurada, no hay posibilidad que cavite. Pero esta bomba sí, esta bomba podría cavitar. Cavitar significa estar trabajando a vacío y eso finalmente le hace daño a los álabes que están adentro de la bomba y le provoca daño incluso en algunos casos permanente. O sea, se hace pedazo la bomba. Entonces, para evitar eso, pongo una alarma también de bajo nivel, que no baje cierto nivel de tal manera que la bomba siempre encuentre algo donde succionar. Eso es, ese es el concepto. Entonces, hasta ahí yo creo que nos entendimos bastante bien de lo que yo quise transmitir y usted lo entendió perfecto porque incluso propuso y se adelantó a lo que venía justamente por lo mismo, porque lo obvio es alertar a quien esté tratando de controlar que eso va a ocurrir. Porque si nos vamos a la situación anterior, una, una, digamos, una opción inmediata podría ser, bueno, actuar sobre las válvulas, cierro, abrir, bueno, lo que sea, pero debo saber primero que se está derramando y no es una buena solución. O sea, para aplicar esa solución tengo que esperar que empiece a derramarse para actuar. Eso ya es reactivo. Entonces, mejor que reactivo es lo que usted propuso, que es poner una alarma de tal manera que antes de que ocurra el derrame ya empiece a sonar. Y el sonar puede ser un sonar de un dispositivo sonoro, como que puede ser un dispositivo de LED, o que le avise a su con, controlador, que son una especie de dispositivos que ahora tienen todos los operadores, o radio, que le pueden avisar por radio, ¿sabes qué? Está sonando una alarma, por favor anda a verificar el estanque E405. Y se va a dar en su ruta, lo incorpora y hace lo que tiene que hacer basado en lo que observe. Entonces, es una solución para un control que está asistido por un operador. El punto es que es muy débil, es bastante debilucho porque sin duda que es mejor que esto, porque aquí ya se está provocando un derrame mal. Esto mejora bastante la situación, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo porque depende del operador. Y si el operador amanece de mala o simplemente no sabe, porque es hombre nuevo, no tiene idea qué tiene que hacer, o quizás simplemente no quiere, porque a lo mejor tiene una riña con su jefe y una forma de desquitarse es dejando que se derramen por alguna situación, podrá defenderse y decir, yo se los dije, ahora no ocurrió. Bueno, hay al menos tres motivos importantes por la que un operador no quiera o no actúe. En realidad, una es que no quiera, la otra es que no puede y la otra es que no sabe. Esas son las tres que habitualmente se tienen. Entonces, para evitar eso, ¿qué se podría hacer? Para evitar que exista interferencia humana, porque aquí lo que agrega dificultad o incertidumbre es el operador, porque aquí estamos dependiendo del operador. La alarma estamos asumiendo que funciona, así que funciona bien, por lo tanto lo único que nos queda pendiente es el operador. ¿Qué se le ocurre entonces a usted que podamos hacer con este sistema para hacerlo más robusto? Que no dependa tanto del operador. Ahí ya le estoy soplando porque le estoy diciendo que ya no dependa tanto del operador. Claro, que ahí sería ya automatizarlo. Exacto, O, exacto, habría que automatizarlo. Que sería algo así como esto que está acá. Entonces ya no está el hombre, hay un leak. Ahora no está del todo bien dibujado, pero la idea se entiende. ¿Cuál es la idea? Que hay un controlador indicador de nivel. El controlador indicador de nivel lo que hace es tomar una medida de nivel, la compara con el set point, con la señal o en realidad con la medida que fue seteada por el instrumentista. Si esa medida es superior a la seteada, toma acción inmediatamente sobre la válvula de control. Por lo tanto, esto me permite actuar sobre la válvula
en la medida que existe una diferencia entre la variable seteada y la variable que estoy midiendo. Esa diferencia entre la variable seteada y la que está midiendo el sensor hace que actúe este controlador sobre la válvula. Luego, ¿qué ocurre desde aquí a acá o qué es lo que navega desde este punto a este punto? Aquí navegan impulsos eléctricos, que ya lo habíamos conversado en la clase anterior. Aquí hay un impulso eléctrico. ¿Qué es lo que es? Es la señal de medida del sensor. El sensor emite una señal eléctrica que la traduce el controlador en una señal neumática, o sea, significa aire comprimido, que permite abrir y cerrar la válvula. Actúa sobre este instrumento o esta válvula. Por lo tanto, ahí ya prescindimos de la presencia del operador y este sistema ya es bastante más robusto. Este se llama lazo de control cerrado, porque si se dan cuenta, cierra el circuito completo, mide, compara con un estándar y actúa para poder acercarse a al control, para lograr el control. Ese es un lazo de control. Entonces, en un lazo de control básico tenemos, primero que todo, que medir, voy a medir, luego comparo con el estándar, si hay una diferencia importante, actúo para corregir. Eso es. Eso es, en síntesis, la definición básica de un sistema de control. Repito nuevamente, se mide, se compara con un estándar y luego se toma acción sobre la brecha o desviación identificada, que está basado en el error. O sea, el error se va a entender como que hay una diferencia entre lo que estoy midiendo y lo que debería tener esa medida que vendría siendo el estándar. Si uno sigue avanzando, podría entonces ahora entender un poquito más qué es lo que está detrás de estos dispositivos. La instrumentación que se utiliza para poder hacer controles está, por ejemplo, el sensor de nivel. Este es un sensor de nivel. ¿Y qué cosas aparecen para nosotros importantes? Esto. Si se dan cuenta, la alimentación desde 9 a 32 volts en corriente continua, salida análoga de 4 a 20 mA. Entonces estamos hablando de que sus consumos eléctricos son muy básicos, muy mínimos, lo que es una excelente noticia para el control porque si existe algún blackout, basta con tener un dispositivo que se conocen como las UPS, que nos permiten mantener la energía hasta cierta cantidad de horas después de la caída eléctrica, del blackout. Por lo que los instrumentos, el control sigue funcionando. Entonces, por más que exista una caída de tensión o se produzca un corte eléctrico, corte del suministro eléctrico, estos dispositivos están diseñados para seguir funcionando porque su consumo es muy pequeño. Esto es un flujómetro que permite medir el flujo y nuevamente las salidas, fíjense, son bastante milimétricas, muy poquititas, muy bajo. Los rangos ahí están establecidos. Y todo esto lo que hacen es traducir señales de temperatura, las traducen en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica, que es análoga, la traduce después el controlador y la convierte en una señal neumática. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es solamente transmisión de datos eléctricos. O sea, si nos vamos hacia atrás, la línea que nosotros estamos viendo, el sensor está aquí, que no está visible. Ahí está el sensor y envía una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que está señalándose ahí. Esta es la alimentación, salida análoga. Esa es la salida. Ese es el impulso eléctrico al que me estoy refiriendo yo, que es de 4 a 20 mA. Ahí están los modelos, las marcas con las que habitualmente se trabaja en el control de proceso y que nos sirven para censar. Si pensamos en que el control o el sistema de control tiene elementos básicos, repito nuevamente, el primero es el censar, medir, y lo hago ¿cómo? A través de estos instrumentos. Luego comparo con un estándar y de ahí tomo acción a través de un mecanismo de actuación que puede ser una válvula o cualquier otro dispositivo y lo acciono a través de aire comprimido. Aquí tenemos controladores. Si nos vamos al dibujo nuevamente, vamos en esta línea.
Aquí está el sensor que habitualmente no se dibujan porque son milimétricos, son muy pequeñitos los sensores, como los que vimos ahí. Y aquí va la línea que se supone que es el impulso eléctrico que envía la señal al controlador. Entonces vamos ahora ahí, vamos en el controlador, en el DIC. Aquí tenemos controladores. Entonces tenemos un controlador lógico programable, un Schneider, el Schneider de Electric. Ahí aparecen los conceptos que están desarrollados para cada uno de los controladores. Aparece el tipo procesador, la fuente, el módulo de comunicación y los tipos de entrada. Que la entrada, fíjense, está en, ¿cómo se llama? En impulso eléctrico, porque esa es la entrada. La salida, no la veo acá, pero la salida debería ser en términos de presión. Traduce una señal neumática en una señal de presión, o de nivel de presión, porque tiene que ver con aire comprimido. Aquí ya tenemos un diagrama bastante más profesional, más esquemático, y que uno debería ser capaz ahora de comenzar a leerlos mejor. La primera vez que ustedes se vieron enfrentados a un diagrama de estos, les costaba un poquito entenderlo, pero yo esperaría que con esta clase ya pudiesen leer mucho mejor estos diagramas. Siempre en un diagrama hay que fijarse cuál es el quid, o cuál es el recipiente o el equipo estrella o el equipo que se está controlando. Aquí tenemos un equipo control, aquí estoy controlando otro equipo, aquí tengo dos más y aquí tengo esa. Pero hay que ver dónde se está ejerciendo el control. Si se dan cuenta, todo está en función, por lo menos de ahí, de este sector, está en función del estanque preparador. Cuando tengo círculos, los círculos me están señalando inmediatamente información asociada a instrumentación, principalmente. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que puede ser un medidor de temperatura. Este es el circuito PLC, que es el controlador, que ejerce un control sobre la válvula. Entonces, seguramente, basado en cierta temperatura, toma acción sobre la válvula, abriendo o cerrando. Va a depender del proceso. Y este es un interloop, que fue el que dibujamos en la clase anterior, que permite actuar aquí con aire comprimido. Fíjense, las líneas así rayas, con doble raya, esta es otra forma de diagrama, señala o simboliza que por ahí no circula impulso eléctrico, sino que circula aire comprimido. En algunos otros aparece con un círculo. El círculo también da cuenta que es aire comprimido. Va a depender de los autores. Aquí lamentablemente no se alcanza a ver, pero la línea, si ustedes se acercan bien y lo ven desde más cerca, se van a dar cuenta que es una línea segmentada. La línea segmentada representa impulso eléctrico, por ahí sí. Por lo tanto, yo mido temperatura, la llevo al controlador. En este controlador ejerce la función de interloop, además, porque puede controlar esa o puede controlar esta, pero no las dos a la vez. Por eso se requiere un PLC. Entonces, actúo sobre el controlador, perdón, envío la señal al controlador, el controlador traduce esta señal eléctrica en una señal neumática para abrir la FC05 o para abrir o cerrar la FC04. Eso es lo que hace ese diagrama. Uno debería ser capaz también ahora, después con lo que vimos, de empezar a reconocer los tipos de lazo. El lazo que vimos recién, el que le mostré, que termina en el FC04, es un lazo de control cerrado. ¿Por qué? Porque tiene los tres elementos del control. Toma medición, envía señal a un controlador, y el controlador actúa a través del aire comprimido sobre una válvula. Lo de la válvula puede cambiar, no necesariamente es válvula, pero habitualmente es válvula para controlar. Por lo tanto, ahí cierro el circuito del lazo control para corregir con la válvula. Y ese es un lazo de control cerrado. Entonces, repito, lo repito como 5 veces porque es la forma de darse cuenta si uno está en presencia de un lazo de control abierto o cerrado. El lazo de control cerrado necesariamente debe medir, no se puede saltar la medición. Si no puedo medir, la máxima cae. Si no mido, no controlo. O sea, si no soy capaz de medir una variable, jamás la voy a poder controlar. Por lo tanto, aquí es clave la medición.
Si no logro medir, no hay control. Por lo tanto, es algo que no se puede obviar, ni tampoco se puede descartar. Y digo, no, no importa, no mido, controlo. No, no se puede controlar. Necesito una medida para controlar. Entonces, lo primero es medir, luego comparo con un estándar. El estándar está seteado al interior. Y como, si se dan cuenta, lo que estoy controlando son flujos, pero para controlar, y estoy midiendo temperatura, entonces para controlar temperatura. Lo que estoy controlando aquí es temperatura, a través de este controlador. Entonces, seguramente aquí está seteada la temperatura del proceso. Supongamos que la temperatura del proceso es 600 Kelvin. Entonces, yo mido y medí 620. Comparo con 600. ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Y una diferencia en contra, a favor? En contra. Ah, entonces tengo que ejercer un control. Porque podría ser que esto está seteado en 600 y no puede llegar a 600 y va en 590. Entonces, ¿son distintas? Sí, son distintas. ¿Hace daño? No, porque el máximo o la máxima está seteada en 600 y como está en 580 no es tema, no es necesario actuar todavía, pero está subiendo la temperatura. Bueno, ahí tengo entonces el lazo de control cerrado. Lo mismo que expliqué se puede entender para el flujo de agua con el que estoy inyectando también al estanque preparador. Es un estanque que se está preparando entonces soda cáustica, se le está inyectando agua. Luego pasamos al circuito de piscinas. Tenemos piscina 1 y 2, decantadora. Y lo que estoy haciendo aquí es medir temperatura también, nivel. Y este es indicadores de nivel. Seguramente aquí hay un error porque debería ser LI, indicador de nivel, indicador de nivel. Pregunta a los que se están incorporando o al que se incorporó primero, ¿qué tipo de lazo es este? El que estoy mostrando, ¿eh? El de las piscinas. ¿Qué tipo de lazo será? ¿Qué tipo de lazo será el de las piscinas? Un lazo abierto. Un control de lazo abierto. La razón es que no está cerrado. ¿Por qué? Porque cumple solamente una parte del sistema control. ¿Cuál es la parte que cumple? Que mide. Solamente cumple el rol de medición. Solamente mide. Pero no toma acción sobre la válvula. Bueno, ¿y cómo sé que no toma acción? Porque no hay ningún lazo. O sea, no hay ninguna línea segmentada, ni tampoco de este estilo, que conecte este instrumento con la válvula. Luego, no podrían llegar y conectarse porque requiere un controlador para actuar sobre la válvula. Ahí es otra forma de darse cuenta que no es un lazo control cerrado. Por lo tanto, no ejerce un control por sí mismo. Y eso es clave. Un indicador, cual sea, nunca va a ser un controlador, solamente indica. Por lo tanto, si uno quiere incorporarlo como, no, nosotros controlamos muy bien el proceso porque tenemos PT100, PT100 se les llama a los medidores de temperatura, a los termómetros, los PT100, tenemos toda la planta llena de PT100. Ya, pero ¿y esos PT100 actúan sobre una válvula en forma automática? No, pero los trabajadores están instruidos para poder hacerlo. Ah, entonces, no ejerce control eso. O sea, ahí están dependiendo del trabajador, que tiene sus días negros también, y por lo tanto la conclusión es que ese sistema es súper vulnerable. Es muy vulnerable, porque depende del trabajador, y usted está en presencia de un lazo control abierto. Eso significa que no es tan robusto como el lazo control cerrado, en que sí se controla en forma automática. Por lo tanto, si yo comparo la forma en que estoy controlando las piscinas versus la forma en que estoy controlando el estanque con la inyección de agua, esto sin duda es más robusto que lo que tengo acá. Ahora, la explicación por la cual se trabaja de esta manera seguramente es porque estas piscinas, la probabilidad de que entren en derrame es prácticamente nula. Tendría que pasar algo muy extraño para que eso ocurriera. No es imposible, pero es muy raro. Entonces, por eso seguramente se relajan un poco respecto al control, porque es más fácil controlarlo con un operador que poner un dispositivo. O sea, es más caro en realidad. Más que fácil, es más caro.
Entonces, si se puede optimizar, se hace a través de este medio. Aquí lo único que hay que hacer es estar atendiendo seguramente una vez a la semana, quizá puede ser a ese nivel de control, porque las piscinas decantadoras no tienen fluctuaciones de volumen muy importantes, y por eso es que a lo mejor con una vez a la semana abrir o cerrar esta válvula anda bien la cosa. Esto seguramente no, porque esto es prácticamente, no digo que minuto a minuto, pero en un día a lo mejor esto se va a estar abriendo y cerrando varias veces. Esto no, seguramente cada una semana. Entonces, dado esa situación, también ayuda a que esto sea operado en forma manual. Pero si quisiéramos hacer esto bien robusto, perfectamente, y automatizar, perfectamente esto se podría automatizar. Y da lo mismo que se actúe una vez al mes como una vez cada 3 meses. La válvula de actuación actuaría de la manera más robusta. Este es un flujómetro que permite ir haciendo algunos mix para inyectar al estanque de descarte. Se supone que estamos haciendo un tratamiento de esta agua, eso es. Por lo tanto, ¿dónde tenemos lazo de control cerrado? Solamente tenemos lazo de control cerrado aquí. Ese vendría siendo el lazo de control cerrado. Y no hay más porque el resto es todo lazo de control abierto. Aquí hay una válvula que efectivamente se abre a discreción del operador. Ahí tenemos solamente medidores, medidores, nada más. ¿Cómo yo me doy cuenta que ninguno de estos medidores está asociado a un control? Es porque no tengo el lazo. Tiene que haber un lazo. Y el lazo conecta al instrumento con una actuación. Podría yo a lo mejor conectar este instrumento, que seguramente está midiendo alguna variable, podría ser a lo mejor presión, y la conecto con la válvula para inyectar o cerrar o lo que sea. Pero eso no ocurre. ¿Sí? Planta de tratamiento. Eso se va a la planta de tratamiento. Es lo de descarte. Bueno, esa introducción era un poco para entender el concepto del lazo control y que seamos capaces de identificar en un diagrama cuáles son lazos de control, cuáles son lazos de control abierto y por supuesto darnos cuenta qué oportunidad de mejora tiene el proceso. Un proceso siempre va a ser posible de mejorar por la vía del control automático. O sea, el automatizar siempre va a ser mejor que no tenerlo en modo automático. Que sea más caro es otro tema, pero de que se puede, se puede. Avanzamos entonces. Aquí tenemos otro dispositivo que en realidad es el mismo, pero ya está en forma más pictórica y que aquí se inyecta, entra al recipiente el estanque preparador. Esto está con todo sistema de decantación, logra hacer el mix y finalmente hace el estanque de descarte. Aquí está el diagrama de cómo se hace finalmente el proceso. En términos generales, entonces, nosotros deberíamos entender la diferencia entonces entre lazo control abierto, lazo control cerrado, y comenzar a darnos cuenta de cómo se conectan. Para eso me devuelvo nuevamente el diagrama. Entonces, por ejemplo, si nos situamos en esta línea, en la que conecta el estanque de soda, uno podría darse cuenta inmediatamente en el camino cuáles son los candidatos a fallar. Entonces, aquí en el camino podemos ver el LT04, luego si seguimos el camino aparece el PLC, y si seguimos caminando hacia acá, nos encontramos con el FC04, válvula de flujo, controlador de flujo. Esas serían las opciones que podrían considerarse como causas de alguna falla. Por eso es bueno entender la lectura y leer bien estos diagramas porque ahí se les va a hacer mucho más fácil identificar cuáles son los candidatos por los cuales podría fallar este sistema. Entonces, viendo el controlador del estanque de soda, yo podría ya inmediatamente decir que podría deberse si es que hay alguna falla de que no está saliendo flujo, que está saliendo menos flujo, más flujo, lo que sea. Puedo señalar que podría ser un problema en la válvula, en la FC04, o que tenga un problema el PLC, o que tenga el problema el LT, que vendría siendo el medidor. Entonces, en un sistema de control cerrado, identifico causas en la medición, que es el instrumento de medición,
en el controlador, que es el que traduce la señal eléctrica en señal neumática, y finalmente en el actuador, que habitualmente es una válvula. Podría ser otro equipo, pero podría ser una válvula. Entonces, ahí es donde yo, incoldiente, digo, estos son los candidatos a fallar y son los que sería bueno revisar si es que se está haciendo un análisis de riesgos en una planta de proceso. Luego sería bueno ahora entender cómo se conecta cada uno de estos. Porque aquí, si llega a fallar la válvula, y esta es pregunta para los que están todos ahora en clases, si llega a fallar la válvula, solamente la válvula, el medidor funciona impecable, el controlador hace bien su trabajo, vale decir, traduce súper bien la señal eléctrica en señal neumática, pero solamente falla la válvula. La pregunta es, ¿fallará la operación, la función que cumple esta línea? ¿O no falla? Porque en realidad, como está bueno el controlador y está bueno el medidor, hace que todo eso en su conjunto no falle. Es la pregunta. Repito de nuevo, la pregunta es, si solamente falla la FC04, si solamente falla esta válvula, ¿falla la función que cumple esta línea o no? No, porque se va a seguir administrando lo que es del estanque al otro estanque, porque se supone que la FC por el impulso iba a cerrar, pero no afecta que siga alimentando al otro estanque. ¿Se acuerda del ejercicio que vimos en la clase anterior? Sí, yo creo que sí, el que estuvimos haciendo, el del estanque adípico. Usted estuvo presente, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, profe. Ah. Bueno, en ese estanque, pero sí, sí, porque ese caso lo hemos visto ya dos veces. La clase anterior y la clase antepasada. Lo hemos visto Ah, ya. entonces sí, sí me acuerdo del diagrama. Es un reactor que tiene un enlace y está conectado, es parecido a estos diagramas que tenemos acá. Y bueno, en ese caso aparecía que las válvulas podían fallar en abierto como que podrían fallar en cerrado. Entonces, el supuesto que usted hace es válido porque dice es que la válvula igual va a seguir tirando flujo, así que igual va a seguir alimentando al estanque preparador. Pero supongamos, porque también usted hizo un supuesto, también es válido hacer otro supuesto, supongamos que lo que se requiere es justamente que no se siga enviando más soda. Y lo que usted quiere es cerrar, porque si no, se va a descontrolar la reacción que está ocurriendo abajo, que el agua con la soda no tienen que estar muy bien controladas. Entonces, ahí entramos en un fallo, porque efectivamente la válvula no afecta que se esté, en el supuesto suyo, no afecta que esté inyectando, va a seguir inyectando, pero frente al supuesto que queramos cerrar, porque en realidad el agregar más soda está haciendo daño al proceso, entonces voy a estar en una complicación más o menos importante, porque como la válvula está en fallo, y está en fallo cerrado, significa que no la puedo cerrar, entonces voy a estar en serios problemas. Por lo tanto, conclusión, cuando tengo un lazo de control cerrado, basta con que uno solo falle y falla el lazo control completo. Completo. Si pongámonos a simular otra aquí, por ejemplo. Vamos a simular que hemos leído la temperatura y la hemos leído bien. Ahora vamos a suponer que la válvula está en buen estado, no hay problemas de válvula, la válvula funciona bien en abierto, en cerrado, si yo la quiero cerrar, cierra, si la quiero abrir, se abre, así que funciona impecable. Sin embargo, el controlador no está haciendo una buena traducción. Entonces dijimos que la medición estuvo impecable, midió, envió la señal, transformó esta señal, perdón, sí, esta medida, como sensó ahí, envió la señal ahora traducida a una señal eléctrica y la mandó al traductor, o sea, al controlador. Pero como está haciendo una mala traducción, está traduciendo mal la señal eléctrica, la está traduciendo una señal neumática más débil o más fuerte. Por lo tanto, ¿va a actuar sobre la válvula? Sí, pero va a actuar en forma errónea.
Seguramente aquí lo que debería hacer es abrir al 50% y abre solamente al 10%. ¿Es por qué? Porque está traduciendo mal la señal. O derechamente no abre. No la va a abrir porque la traducción está mala. No está traduciendo mal. O sea, no está traduciendo bien, está traduciendo mal. Y al traducir mal, va a enviar, por supuesto, erróneamente el impulso neumático necesario para abrir o cerrar esta válvula. Nuevamente, entonces, tenemos otro ejemplo en donde el sistema de control falla, en este caso el controlador falla, y esto hace que falle el sistema de control completo. Nos queda el último caso, que es del medidor. Que recuerden que hay tres elementos fundamentales. Lo que es medición, lo que es traducción, o el controlador, y lo que es la actuación. Esos son los tres elementos. Entonces dijimos que primero fallaba la actuación, nos dimos cuenta que si falla la actuación falla todo. Luego dijimos, no, la actuación está ok, la válvula está impecable, pero hay un problema en el controlador. Nos dimos cuenta recién que he hecho perder el sistema completo. Lo último que nos queda es este. Supongamos que la medida, el sensor está dañado. Entonces, si el sensor está dañado, que es la base de todo lo que viene hacia adelante, malamente voy a poder controlar bien, porque si estoy midiendo, por ejemplo, 40 grados y en realidad hay 120, entonces para este sistema 40 grados significa no hacer nada o abrir un 5%, pero con 120 debería abrir al 100%. Por lo tanto, también nuevamente perdió el control. Por lo tanto, insisto, para un lazo control cerrado, basta con que uno de ellos falle para que falle el sistema completo. ¿Me siguen con lo que conversé, no? Sí, Nicolás. Ahora nos vamos a ir al caso básico, que sería este. Este es un lazo control abierto. ¿Cómo me doy cuenta que es un lazo control abierto? Porque, bueno, solamente hay línea del indicador de nivel a la alarma, pero la alarma no actúa sobre la válvula, por lo tanto quedó abierto. Abierto significa que no hay actuación directa sobre el sistema actuador. Significa entonces que es un lazo control abierto. En un lazo control abierto hay que preguntarse entonces, si el indicador está malo, ¿afecta eso a la alarma o no? Claro. Correcto. Lo mismo que estábamos viendo en el caso anterior. Si yo mido mal, ya por supuesto voy a alterar todo lo que viene hacia adelante, porque es la base con lo que parte el proceso de control. Este no es control, pero por lo menos está actuando sobre una alarma para alertar al operador. Significa entonces que este lazo de control abierto falla si falla cualquiera de los dos. Porque nuevamente lo mismo, pensemos ahora que el IL está bueno, que el indicador de nivel está bueno, pero la alarma está mala. O sea, ¿de qué me sirve estar midiendo bien el nivel si no tengo posibilidades de alertar? O sea, este indicador hizo bien su trabajo, perfectamente, midió bien y envió señal para accionar sobre una alerta, una alarma sonora, por ejemplo. Pero como la alarma está en mal estado, no sonó. Así que este operador nunca se enteró. Por lo tanto, si falla uno de los dos, falla el lazo control abierto. Una forma de darse cuenta es si están en serie, si se dan cuenta que están en serie. Este uno viene inmediatamente el otro, eso es control en serie. Y si me voy a este otro lado, aquí por ejemplo también, este está en serie. El sensor, que no lo veo, pero está ahí, el NIC está en serie, y sigo en la línea, sigue en serie, por lo tanto también es un lazo, está en serie, por lo tanto cualquiera de ellos que falle va a fallar completamente el proceso de control. Vamos entonces ahora a entender de qué manera puedo yo considerar que a lo mejor estos dispositivos pudiesen ser un poquito más robustos desde el punto de vista del complemento. Porque dijimos que si falla uno solo, esto falla completo. Por lo tanto, la pregunta sería aquí.
¿de qué manera se les ocurre a ustedes hacer que esto sea más robusto de lo que ya es? Porque esto ya es robusto. Pasar desde un control operacional en que solamente lo esté supervigilando un operador que esté, aunque esté muy bien entrenado, muy bien supervisado, igual es humano. Así que ese control nunca va a ser efectivo, nunca va a ser como el control que ejerce un sistema de control automático. Jamás, jamás se va a acercar a eso. Por lo tanto, ¿qué se les ocurre hacer para robustecer aún más esto? ¿Por qué robustecerlo? Porque nos dimos cuenta que dentro de lo robusto que es, igual tiene su talón de Aquiles porque basta con que falle uno, solamente uno, y este sistema cae completo. Así que tampoco es infalible, pero 100% mucho más robusto que exista una persona a cargo de este proceso. Lejos, lejos. Pero queremos hacerlo más robusto. ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer para que esto finalmente sea más robusto? Aquí, buscando el contexto, lo que se busca es que, esto es parecido al del taller anterior, seguramente hay razón me estoy refiriendo a relación, una relación que se debe cumplir entre soda y agua. Y esa relación se tiene que cumplir a rajatabla, en lo contrario se puede producir también una reacción descontrolada. Entonces, si uno agrega mucha agua o poca soda, mucha soda, puede ocurrir algo. Eso es más o menos lo que ocurre aquí. Entonces, ¿de qué manera me puedo asegurar de que aún teniendo un problema con esto, eh, yo pudiese igual ejercer un control en forma redundante por otra vía? En otras palabras, este es igual que el de la clase anterior, que me estoy dando cuenta recién de esto, porque aquí está el interloop de la clase anterior. La clase anterior teníamos ácido, teníamos combustible y teníamos por otro lado, era oxidante, me acuerdo que era. Es lo mismo. Entonces, por un lado tengo oxidante, combustible y generan la reacción acá adentro. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esta cosa fuera más segura? Más segura. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? ¿Qué podría ser? Sebastián, no lo he escuchado hablar hoy día. Sebastián Ramírez. ¿Profe? Están cambiando la tele de nuevo. No, dígame, profe. Ah, ya, perfecto. Le pregunto, ¿qué se le ocurre a usted para que este sistema sea más seguro? Me refiero a este, solamente aquí, entre el estanque, la soda, el agua. ¿Por qué le pregunto esto? Porque este sistema, que ya es robusto en términos de seguridad, igual tiene su talón de Aquiles porque nos dimos cuenta recién de que con que falle uno solo, pierde el control. Ya. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Hoy no sé, profe. Perder el control significa que va a llegar a una reacción descontrolada, y eso por supuesto que Sí. no va a ser bueno. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se hacía antes cuando no había control automático? Eh, Instalar válvulas de seguridad. Ya, podría ser, claro, eso podría ser una válvula de seguridad. ¿Y la válvula de seguridad, dónde la tenemos que instalar? ¿Aquí o acá? En el estanque preparado. Claro. Y aquí podríamos instalar una válvula de seguridad, correcto. Eso podría ser una alternativa, que sería una alternativa de tipo de mitigación, que llega cuando ya el evento no deseado se gatilló. Es buena, pero es de mitigación, o sea, ya quedó la escoba. Entonces, ahí me hago cargo liberando presión para evitar que esto finalmente no termine en una explosión. Libero presión al ambiente, pero además todo lo que está dentro. O sea, produzco acá una contaminación
importante del sector o incluso alguna intoxicación de algún trabajador que ande justo dando vuelta por ahí, porque es soda cáustica, es súper agresiva. Dependiendo de su concentración, hasta lo podría hacer daño con la muerte sin ninguna dificultad. Insisto, está buena la solución, pero es de tipo de mitigación, que lo podríamos acoger, por supuesto que se acoge y la pondríamos ahí, porque sabemos que esto puede fallar. ¿Cómo puede fallar? Basta con que uno falle y ya falla todo esto. Pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista preventivo? Que lo que usted dijo fue de mitigación. Ya ocurre el evento no deseado, ¿qué hago? O sea, lo que usted planteó, en otras palabras, llevarlo a lo doméstico, es instalar airbag. Efectivamente es bueno porque si se llega a presentar un choque o una colisión, tengo el airbag, que actúa sobre el chofer, evitando que se golpee contra el manubrio o contra el parabrisas. Excelente, súper. Pero usted llegó a la mitigación. Ahora me interesa en lo preventivo. ¿Qué puedo hacer en forma preventiva para evitar que se desencadene el evento no deseado? O sea, para evitar el choque o colisión, en este caso para evitar la reacción descontrolada. ¿Qué podría hacer? Quizás Nicolás podría responder desde el punto de vista del principio de la clase, que usted propuso algo cuando partimos en la clase y es lo que hay que proponer ahora, que es exactamente lo mismo. Ah, lo del sistema de la alarma. Claro. Entonces, ahora que usted ya lo sabe, ¿dónde pondríamos las alarmas? ¿La pondríamos en este o acá arriba? ¿Dónde pondría alarmas? En lo que serían los estanques. ¿En cuál? Pues? Porque tenemos dos estanques, el preparador y el estanque de soda y el de agua. En el del preparador. El estanque preparador, porque es donde eventualmente va a ocurrir el desastre. Por lo tanto, ahí seguramente, fíjense aquí, ¿qué estoy controlando? ¿Qué está controlando esto? Temperatura. Temperatura. Level temperature, nivel de temperatura. Está controlando el nivel de temperatura. Por lo tanto, la alarma debe ser de temperatura. Lo lógico sería poner alarma de temperatura o incluso ya en las perdidas podría ser alarma de presión, porque si aumenta la temperatura va a aumentar también la presión, pero lo más directo sería poner una alarma de temperatura. Entonces, supongamos que esto está seteado para trabajar a 600 Kelvin y funciona todo bien. Si la cosa ya va en 650, significa que algo pasó entonces, que este sistema de control no está ejerciendo un control correcto porque ya la temperatura está en 650. Entonces, inmediatamente suena la alarma, corre el operador y se da cuenta, oh, el lazo control no está funcionando bien, voy a tener que yo actuar sobre esta válvula. Y ahí, no sé, el operador bien instruido dirá, la voy a cerrar, la voy a abrir, ahí depende del contexto. O sea, no sabemos qué se tiene que hacer frente a este proceso, pero esa es otra forma de hacer más robusto entonces estos procesos. Cuando hay lazos de control, poner alarmas. ¿Por qué? Porque estos lazos de control no son 100% fiables. ¿Son robustos más que la persona humana? Por supuesto, a pie juntilla, ojos cerrados, siempre va a ser mucho más robusto. Pero pueden fallar. Entonces, como existe la probabilidad remota, pero existe, de que pueda fallar, es mejor asegurarse poniendo una alarma, que no son caras. Por lo tanto, esa alarma, si llega a funcionar algún día, va a salvar vidas y, por supuesto, material y todo lo demás. Entonces, poner una alarma redundante en estos dispositivos no es mala idea. Sin embargo, también hay un límite. ¿Cuál es el límite? Es el límite que tiene cada persona que controla estos procesos. Porque efectivamente ya no tenemos, con el que partimos en la clase, ya no tenemos este operador dando vueltas, él abriendo y cerrando válvulas, subiendo escaleras, subiendo escalas. Ya no está en terreno haciendo esto. Pero hay otro individuo que está ejerciendo un control no solamente sobre el estanque preparador, sino que sobre el reactor, sobre las válvulas, sobre los flujos, sobre
alguna reacción de tipo de fundición, bueno, n de control, n cantidad de controles. Por lo tanto, por cada control va a tener 3, 4 alarmas, justamente para evitar que estos lazos den alerta de que están fallando. Entonces, lo normal es que un SSD, que es un operador SSD, el operador SSD es el operador de sistemas de control distribuido. Operador de sistema de control distribuido. Eso significa alguien que está instalado en una sala de operaciones en donde está repleto de pantallas y repleto de diagramas como este que está acá y con alarmas sonando por todos lados. Por lo tanto, hay que buscar el justo equilibrio, porque también la mente humana tiene sus límites y eso puede ir también en contra. Entonces hay que poner las alarmas que son absolutamente necesarias, porque de lo contrario, lo que va a hacer el operador es ya aprenderse el proceso. Cuando ingresa como hombre nuevo, seguramente va a poner en activo todas las alarmas, las pone todas. Y después cuando ya empieza a adquirir cierta experiencia, dice, ah, no, esta ya no, ya sé que a las 3 de la tarde suena, así que mejor la desactivo. Ahora voy a dormir un poquito. Y la desactiva. Y esta no, esta también, porque ya sé por qué suena, así que yo mejor la desactivo. Finalmente se queda con las alarmas esenciales. Pero a veces esenciales para él, pero no son las esenciales para el otro operador, y ahí es donde ocurren las desviaciones. Por eso es que es mejor tener el número mínimo, básico, que permita ejercer un control robusto y seguro de los lazos de control cerrado. Porque las alarmas son, en los sistemas de control por supuesto, para alertarnos cuando un sistema de control cerrado se cayó. Y hay sistemas de control cerrado que se caen a cada rato, entonces es bueno evaluar entonces el sistema de lazo control cerrado, porque se está cayendo tantas veces y me está afectando esta alarma. Y esta alarma finalmente está haciendo de que yo me extraiga de las labores importantes que tengo por este otro lado. Por lo tanto, no es tan sencillo llegar y decir, ah, pongamos una alarma. Sí, es un poco la historia para que se queden con la idea de que no siempre va a ser llegar a instalar una alarma. Hay que analizar los contextos y preguntarse cuántas alarmas ya tiene 128. Wow. Entonces no sé si sea tan bueno incorporarle una alarma. A lo mejor es otra alternativa. Por lo tanto, no tentarse a llegar y decir pongamos una alarma. Que va a depender también del que está haciendo el control. Entonces, la presentación formal de un lazo de control. Y yo tengo una variable, que en este caso, la variable que quiero controlar. Profe, disculpe, sabe que se les escucha un poquito con interferencia. No sé si seré yo solamente o... ¿Y ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. Gracias. Entonces, la flecha que está entrando significa la variable que la estoy seteando. Entonces, significa que estoy, por ejemplo, fijando la temperatura en 120 grados Celsius. Luego, avanzo hasta lo que es en la variable de actuación. Actúo sobre la válvula. En realidad aquí está en realidad al revés. En realidad acá se envía la señal medida. Voy a partir por acá mejor, ¿sí? Esta es la función de medición. Mido, luego comparo con la variable seteada. En definitiva no estaba tan mal, porque en realidad aquí se pone la variable seteada, 120. Comparo con la que medí, y la que medí es 110. ¿Sí? ¿Hay diferencia entre las dos? Sí, sí hay. Pero, ¿qué debo hacer entonces? Tengo que actuar. Y actúo sobre una válvula, una bomba, lo que tenga que actuar, y con eso me logro acercar al estándar. Y nuevamente mido, y ahora esta está en 115. 115, igual que es distinto a 120, sí. ¿Tengo que actuar? Sí, tiene que seguir actuando. Ah, ok. Actúo, vuelvo a medir, 118. ¿Es distinto? Sí. Entonces, ¿tengo que seguir actuando? Sí. Vuelvo a medir, 120 y 120. ¿Hay error? No. Entonces, actúo, no, porque ya está en 120. Dejo de actuar. Mido, 120. Comparo, 120, ¿hay error? No. Ah, entonces avanzo.
Ahora, el error no siempre va a ser 0. Habitualmente uno puede poner errores de 2, 3 grados y con eso estamos bien, o incluso 10 puede ser. Por ejemplo, podría eventualmente setearse en 120 y aquí está en 110. 120 menos 110 da 10, por lo tanto actúo. No, usted tiene que actuar sobre el delta de 5 o de 15. Entonces, cuando la diferencia sea 15, ahí actúa. Luego mide, la diferencia es 10, dejo de actuar. Ese es el lazo control cerrado. ¿Se entendió? Entonces, estas son las que se conocen como función transferencia. La de H es la que mide. ¿Dónde mide? En el proceso. Ahí estoy midiendo, pero si lo vemos más claro en los procesos anteriores, aquí estoy midiendo. Esta medición la comparo, esta es la función transferencia G, aquí está la función transferencia H. La función transferencia H es la medición. ¿Por qué se dice transferencia? Porque transfiere una señal en otra señal. La señal de medida la transforma en una señal eléctrica y luego esta función G, que es la función de actuación, traduce la señal eléctrica en señal neumática. ¿Sobre qué? Sobre el actuador. Eso es. Y eso cómo se resume en este diagrama que ahí aparece. Y luego viene el lazo control cerrado, sigue siendo cerrado, si se dan cuenta, esta es la función transferencia G, función transferencia H. Si yo desagrego la función transferencia G, me puedo encontrar con esto. Tengo una unidad de control. ¿De qué se compone la función transferencia de actuación? De unidad de control, una unidad de control, de una unidad de corrección o traducción y de proceso. Y luego el dispositivo de medida, con lo que controlo, el sensor. Y se supone que sale la variable controlada. Entra este loop hasta que sale la variable controlada. Ahí tenemos un ejemplo de lazo control abierto. Los lazos control abierto son, por ejemplo, aquí el elemento 1 podría ser el sensor, el elemento 2 la señal, y el elemento 3 la alarma. Un lazo control abierto. Llegué solamente hasta un nivel de alarma, no llegué a controlar nada, por eso se llama lazo control abierto. Y esto va a depender de qué tan instruido esté el trabajador, el operario, y qué tan motivado se encuentre, de si actúa correctamente o no con relación al dispositivo de control. ¿Dudas, consultas hasta este minuto? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya, entonces vamos a hacer un receso para comenzar el taller de hoy. Nos vamos a retirar por unos 10-15 minutos aproximadamente y volvemos como siempre. ¿Ok? Nos vemos más ratito.